¿Qué harías si te encontraras atrapado en un remolino de emociones que jamás pensaste que podrías sentir? Imagínate enamorarte del esposo de tu hermana, una situación que solo parecía posible en las historias más dramáticas, pero que se convirtió en mi realidad. En este video voy a compartir con ustedes cómo llegué a un punto de no retorno, en el que la atracción y el deseo nos llevaron a actuar en un lugar tan íntimo y prohibido como un baño. Antes de empezar, suscríbete, dale like y comparte. Siempre he sido una persona introspectiva, una mujer que suele analizar cada detalle de la vida, cada emoción, cada gesto. Mi hermana, en cambio, es una fuerza de la naturaleza, llena de vitalidad y con una energía que contagia. Desde pequeña, siempre me sentí un poco eclipsada por su luz, admirándola desde la sombra, consciente de nuestras diferencias, pero unida a ella por un lazo indestructible de amor fraternal. Su esposo, por otro lado, es un hombre reservado, de esos que hablan poco, pero que con una sola mirada te lo dicen todo. Es alguien que siempre me trató con respeto y cordialidad, pero nunca hubo una cercanía más allá de la que dicta el protocolo familiar. Sin embargo, en su serenidad había algo que siempre llamó mi atención, una calma que contrastaba con la intensidad de mi hermana, y quizás fue ahí donde empezó todo, en esa dicotomía que nunca antes había percibido. Todo comenzó como una chispa pequeña, casi imperceptible, un murmullo en el fondo de mi mente que se resistía a tomar forma. El enamoramiento no surgió de la noche a la mañana, fue más bien un proceso lento, como si una semilla hubiera sido plantada en mi corazón y poco a poco, sin que me diera cuenta, comenzara a echar raíces. Al principio, lo negué, pensando que era solo una admiración pasajera, una simple apreciación de su personalidad tranquila en contraste con la mía. Pero cada vez que lo veía, cada conversación que teníamos, por breve que fuera, sentía que algo dentro de mí se removía. Y así, sin darme cuenta, esos sentimientos comenzaron a crecer, como una sombra que se agranda con el paso del tiempo. Al principio, traté de manejarlo con racionalidad, diciéndome a mí misma que era imposible, que no debía sentir lo que estaba sintiendo. Pero el corazón tiene su propio lenguaje, uno que no siempre entiende la razón, y poco a poco me fui rindiendo ante la realidad de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Hubo momentos que quedaron grabados en mi memoria, instantes en los que la verdad de mis sentimientos se hizo imposible de ignorar. Recuerdo una vez, durante una reunión familiar, en la que nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Fue un segundo, quizás menos, pero en ese breve instante sentí como si el mundo se detuviera. Mi corazón latió más rápido y por un momento olvidé dónde estaba. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que lo que sentía no era normal, que había algo más profundo y peligroso que crecía dentro de mí. A partir de ese día, cada encuentro, cada conversación, cada sonrisa compartida fue como una especie de tortura dulce, una mezcla de placer y culpa que no podía controlar. Mi comportamiento comenzó a cambiar, me volvía más callada, más reservada cuando él estaba cerca, tratando de ocultar lo que estaba sucediendo en mi interior. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba esos momentos, que buscaba su presencia, que se alegraba cada vez que sabía que íbamos a coincidir. La decisión de llevar nuestra relación al siguiente nivel no fue algo que sucediera de repente, fue más bien el resultado de una serie de pequeños momentos, de decisiones tomadas en silencio, de deseos reprimidos que finalmente encontraron una salida. Había una tensión entre nosotros que no podíamos ignorar, una atracción que iba más allá de lo físico, algo que nos empujaba uno hacia el otro a pesar de las consecuencias. Recuerdo el día en que todo cambió, cómo nuestros cuerpos parecían magnetizados, incapaces de resistir la fuerza que nos atraía. No fue una decisión tomada a la ligera, sabíamos lo que estábamos haciendo, éramos conscientes de las posibles repercusiones, pero en ese momento nada importaba más que el deseo de estar juntos. El encuentro fue planeado con cuidado, cada detalle pensado para asegurarnos de que no habría interrupciones. Pero más allá de la planificación, lo que realmente nos llevó a ese punto fue la intensidad de nuestros sentimientos,
la necesidad de sentirnos el uno al otro de una manera que hasta entonces habíamos reprimido. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. El encuentro en el baño fue una mezcla de nerviosismo y anticipación, una experiencia que quedó grabada en mi mente como un recuerdo vívido y casi tangible. La habitación era pequeña, las luces tenues y el sonido del agua corriendo en la ducha era lo único que rompía el silencio. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración, su calor, y en ese momento todo lo demás dejó de existir. No hubo palabras, no eran necesarias. Los sentimientos que habíamos guardado durante tanto tiempo salieron a la superficie, crudos y poderosos, envolviéndonos en una especie de frenesí del que no queríamos escapar. Cada toque, cada caricia, cada susurro era una confirmación de lo que habíamos estado negando, una liberación de todo lo que habíamos reprimido. Y mientras nuestros cuerpos se entrelazaban, sentí una mezcla de euforia y miedo, sabiendo que estábamos cruzando una línea de la que no habría retorno. Fue un momento de pasión desenfrenada, pero también de conexión profunda, como si en ese pequeño espacio hubiéramos encontrado una especie de santuario donde nuestros sentimientos podían ser libres, aunque solo fuera por un breve instante. El impacto de lo sucedido fue como una bomba que explotó en silencio, pero cuyas ondas de choque se sintieron de inmediato. No hubo un momento de tregua, no hubo un respiro para procesar lo que habíamos hecho. La culpa se apoderó de mí en el instante en que nos separamos, como si un velo se levantara y me permitiera ver la realidad de mis acciones con una claridad brutal. Mi corazón latía desbocado, no solo por el acto en sí, sino por las consecuencias que sabía que inevitablemente vendrían. Mi hermana, en su naturaleza tan confiada y amorosa, no sospechaba nada, y eso solo agravaba mi sentimiento de traición. Había una tensión palpable en el aire, un nerviosismo que intentábamos disimular, pero que era imposible de ignorar. Cada mirada que intercambiábamos, cada palabra que decíamos, estaba cargada de un significado que ninguno de los dos podía articular en voz alta. No hubo confrontaciones inmediatas, pero los secretos que comenzaron a tejerse entre nosotros eran como una sombra oscura que se cernía sobre nuestras cabezas, lista para desplomarse en cualquier momento. Mi hermana seguía con su vida, ajena a lo que había ocurrido, y eso solo hacía que mi carga fuera más pesada. Su esposo, por su parte, también se sumió en un silencio cómplice, pero un silencio que hablaba más que cualquier palabra, un silencio que me atormentaba cada vez que lo veía, cada vez que fingíamos que nada había cambiado. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo, momentos en los que la oscuridad exterior reflejaba la tormenta que se desataba dentro de mí. Las reflexiones sobre lo ocurrido eran inevitables, y cada pensamiento era como un puñal que se clavaba más profundamente en mi conciencia. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había traicionado no solo a mi hermana, sino también a mí misma? Mi relación con ella, aunque aparentemente intacta, comenzó a cambiar en formas sutiles pero dolorosas. Ya no podía mirarla a los ojos sin sentir una punzada de culpa. Ya no podía disfrutar de su compañía sin que un fantasma me recordara lo que había hecho. Y su esposo, ese hombre con quien había compartido algo tan íntimo y prohibido, se convirtió en una figura que me perturbaba y me atraía al mismo tiempo. Había una conexión entre nosotros que no podía negar, pero que al mismo tiempo odiaba. Lo que había aprendido de esta experiencia era una lección amarga, una que desearía no haber tenido que aprender. Había descubierto que el corazón es capaz de traicionar incluso a aquellos que más amamos, que los deseos humanos pueden llevarnos por caminos oscuros si no los controlamos. La historia que les he compartido hoy es, sin lugar a dudas, una de las más difíciles que he tenido que relatar. A lo largo de este viaje emocional, hemos explorado cómo un simple destello de atracción puede transformarse en una fuerza imparable, llevándonos por caminos oscuros y peligrosos que jamás pensamos recorrer. Hemos visto cómo el enamoramiento puede nacer en los lugares más inesperados, creciendo lentamente hasta convertirse en algo incontrolable.
También hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias que pueden seguir a decisiones impulsadas por el deseo y la pasión, cómo las relaciones más sagradas pueden quebrarse bajo el peso de un secreto oculto. En mi caso, la traición no solo afectó mi relación con mi hermana, sino que también destruyó una parte de mí misma, una parte que jamás podré recuperar por completo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda estar pasando por una situación similar. Nos vemos en el próximo video con más historias y reflexiones.